La otra crónica. La actualidad más misteriosa en Onda Cero. ...22 de noviembre del año 1963, Dallas. Primero una detonación, después otra, confusión, la gente sale corriendo, todos miran al almacén de libros, porque aparentemente las balas han venido de ahí. William Greer no quería tener protagonismo ninguno ese día y sin embargo su nombre ha pasado a los libros de historia. Porque él fue el que conducía el coche en el que el presidente Kennedy literalmente le volaron la cabeza. Y pisó fuerte el acelerador sin saber qué había ocurrido detrás de él para intentar llegar lo antes posible al hospital, consciente de que se acababa de producir el magnicidio más importante del siglo XX. Un magnicidio que tuvo imágenes realmente potentes, seguramente además al son de una música como esta, cuando veíamos al jovencito, al pequeñito John Kennedy, avanzando un paso donde se encontraba su madre, su hermana, estaban destrozadas, y él, con paso firme, se llevó la mano a la cabeza e hizo un saludo militar ante el féretro que contenía el cuerpo de su padre. Bueno, pues hace apenas un par de meses, una de las primeras promesas que hizo Donald Trump fue esta. All of the Kennedy files. So people have been waiting for decades for this, and I've instructed my people. La gente está esperando precisamente a conocer lo que contienen los informes relativos a Kennedy. Eso es lo que decía el presidente Trump. Y parece ser, queridos compañeros, esto es la más pura actualidad. No teníamos contemplado hablar de este asunto hoy, pero realmente, como decimos en el Colegio Invisible, y sobre todo en la otra crónica, la actualidad manda. Se han desclasificado, sí, no todos, pero sí algunos documentos relativos al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. ¿Ha cumplido Trump su promesa? Bueno, al menos en parte sí, porque se han desclasificado decenas de miles de expedientes. Otra cuestión es si en esos expedientes se encuentra la verdad sobre el asesinato de Kennedy, quién estaba detrás, si fue una operación de la Unión Soviética, si fue una conspiración interna por parte de la CIA o de otros grupos de poder, o si realmente no hay conspiración y detrás estuvo Oswald. De estos documentos... ¿O fueron todos? Bueno, de estos documentos claro, no se desprende una conclusión cerrada, pero hay documentos muy interesantes. Es cierto que muchos especialistas salieron a la palestra pública a decir que realmente estos documentos no demostraban nada y no eran interesantes. Es evidente que no demuestran nada porque no apuntan hacia una dirección concreta. Dicen, ha sido este señor el que mató a Kennedy, ¿no? Exacto, pero esto no sucede nunca con ninguna desclasificación. Ahora, que no son interesantes, hay algunos bien interesantes. Y luego ha habido muchas críticas. Uno de los primeros que criticó esta desclasificación fue John Kennedy Schlossberg, que tiene 33 años y es el único nieto de Kennedy. Además, suena como un futuro alto cargo del Partido Demócrata, incluso como presidenciable dentro de unos años. Él es el hijo de Caroline, una de las hijas de Kennedy, que en los últimos años llevó a cabo, digamos, una carrera política no muy llamativa, pero ella fue embajadora en Japón y en Australia. Este chico presentó a Obama en varias ocasiones. Es decir, es alguien... Bueno, él ha hecho unas declaraciones diciendo que estos informes carecen de interés y que no aportan nada sobre el asesinato de Kennedy, que en realidad Trump lo que quiere hacer es desviar la atención sobre su agenda
oculta. La bueno, agenda estás siendo muy amable, porque ha sido realmente cañero a la hora de decir que ya está bien de acordarse del asesinato, que ya está bien de tapar con estos asuntos pues los, entre comillas, malos modos que están teniendo a nivel internacional, y que también se puede acordar uno que hace 60 años que hubo un hombre que hizo cosas muy grandes por el país. Claro. O sea, que es que no directamente habló de agenda criminal de Donald Trump. Sí, exactamente. ¿No? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, luego también es cierto que ni el FBI ni la CIA querían que se desclasificaran estos informes. Por una razón fundamental, porque formas de actuar. Claro, estos informes mostraban los métodos de actuar de esas agencias. Y yo creo que es una de las claves de la desclasificación. Por un lado, yo sí que estoy convencido de que, esto lo hemos hablado muchas veces, la desclasificación va en la línea de lo que pretenden los seguidores de Trump, que están convencidos de que existe un Estado profundo y hay una conspiración detrás del asesinato de Kennedy y de muchas personas, con lo cual es un caramelito para sus seguidores, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues sí es cierto que en cierto modo desvía la atención de determinados asuntos, pero yo creo que lo más importante, la clave de todo esto, es que quien queda mal en esta desclasificación es la CIA. ¿Ah, sí? Sí, y hay una guerra entre la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, porque Trump quiere meter en vereda a la CIA. Bueno, de hecho, no hace mucho envió una carta a todos los agentes y empleados de la CIA diciendo que a partir de ese momento la CIA iba a estar bajo el control del gobierno de los Estados Unidos, que ellos no iban a hacer lo que quisieran y que la CIA se iba a dedicar a operar fundamentalmente hacer operaciones de campo y hacer operaciones que de verdad dieran resultado, no tanto análisis de información y estas cosas. Y que el que no estuviera de acuerdo, que ahí tenía la puerta. Oye, ¿no? Miguel, y una pregunta. Ante a un planteamiento, ¿no?, como el que hace Trump con respecto a la CIA, en este caso, ¿quién da más miedo? ¿Trump o la CIA? Pues yo creo que los dos dan mucho miedo, ¿no? Y luego al final te das cuenta de que en este mundo hipertecnologizado, donde hay tantos medios de comunicación y importan tanto las redes sociales, al final hay mucha información, pero hay mucho más ruido, porque me doy cuenta de que los diferentes medios de comunicación y distintos comunicadores lo que hacen es arrimar el ascua a su sardina. Y me explico. Aquellos medios conservadores utilizan de todos estos informes desclasificados aquellos que apuntan a la autoría del KGB. Aquellos medios más progresistas, de izquierdas o muy de izquierdas, utilizan aquellos informes desclasificados que apuntan a una conspiración de la CIA. Y los medios más del establishment utilizan aquellos informes que apuntan a que no hubo conspiración, que no fue ni la CIA ni el KGB, sino un loco que se llamaba Lee Harvey Oswald, ¿no? Y al final te das cuenta de que todos están mintiendo y que la cosa es bastante más complicada. Incluso algún medio de comunicación llegó a decir que detrás del asesinato de Kennedy estaba Israel, porque Israel quería dotarse de armamento atómico, quería que Estados Unidos le cediera armamento atómico, y Kennedy no quería hacerlo. Una vez que Kennedy es asesinado, toma el gobierno de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos, el que era vicepresidente de Kennedy, que era Lyndon Johnson, y le da todo ese armamento atómico a Israel, pero no hay nada en estos informes que apunte a eso. Pero por centrarnos en los informes, ¿no? Si te parece, vamos a ello. Sí, a las cosas interesantes. ¿No? Que bueno, podemos sacar de, ¿cuántos son? 60.000... Sí, 60 y tantos mil documentos. Es una bestialidad. Sí, es una bestialidad. Bueno, pues hay una serie de documentos que apuntan a la URSS, que apuntan a la Unión Soviética. Por ejemplo, se sabe que Lee Harvey Oswald vivió en la Unión Soviética y se casó allí con una mujer soviética y luego se vino a Estados Unidos con su mujer. Bueno, pues hay un informe de la CIA que muestra que meses antes del asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald estaba siendo seguido por la CIA precisamente por sus actividades comunistas y su relación con los comunistas. Bueno, pues hay un informe de la CIA, esto es algo que ya se sabía, pero hay un informe de la CIA que dice que entre los meses de septiembre y octubre de 1963, es decir, unas semanas antes del asesinato de Kennedy, Oswald acude a la embajada soviética en Ciudad de México con la intención de conseguir una visa que le permitiera volver a la URSS. Esto unas semanas antes del asesinato de Kennedy, y de hecho manda a su mujer a la Unión Soviética. Se sabe que Oswald, al menos hay un informe de la CIA que apunta en ese sentido, que Oswald se reúne en esa embajada soviética de México con un espía, Valery Kostikov, que era un agente de la KGB cuya misión era el asesinato. Es decir, era alguien especialista en asesinatos y magnicidios. Bueno, pues se reúne, se sabe, en la embajada de México. Luego hay
algún informe muy curioso, hay un personaje muy llamativo, un ruso, un soviético, que vivía en California y viajaba mucho a Londres. Alguien que no se sabe qué tipo de relación tenía con los servicios de inteligencia. Este hombre se llamaba Sergei Sornonov, y este hombre es detenido después del asesinato de Kennedy en Londres. Él estaba en Londres y las autoridades londinenses lo prenden simplemente para interrogarlo. Yo creo que por una razón determinada, y hay otros informes desclasificados que apuntan en esa dirección, y es que poco después del asesinato de Kennedy, la CIA manda una circular a todas las estaciones de la CIA en todo el mundo, diciendo, ordenando, que revisen toda la información que pudieran tener sobre Lee Harvey Oswald y su vinculación con el KGB. ¿No? Bueno, era parte de la investigación porque creían que podía haber una conexión con la Unión Soviética. Bueno, pues otro informe que considera que Oswald era muy influenciable e incluso apuntan a que puede ser utilizado por parte del KGB para un posible complot en Estados Unidos, aunque no apuntan a nada concreto. Bueno, pues es cierto que Oswald se reúne con este hombre y a partir de ahí sobre él se generan una serie de seguimientos. Luego hay otro informe donde se muestra la admiración de Oswald por Fidel Castro. Él estaba muy interesado en conectarse con grupos procomunistas, sobre todo procastristas en los Estados Unidos, e incluso había mantenido varios enfrentamientos físicos con anticastristas. En estas manifestaciones que están los pro y los anti y se enfrentan, pues él era uno de los que parece que más se enfrentaban físicamente. Que esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención y a uno le da la impresión como si Oswald estuviera intentando hacerse un personaje determinado, ¿no? Es decir, estuviera intentando vincularse con el KGB o tenía mucha prisa de vincularse con los servicios secretos cubanos, aunque los servicios secretos cubanos lo apartaron bastante. Los soviéticos también, porque él pidió regresar a la Unión Soviética y no se lo permitieron. Bueno, y luego está el caso de este hombre, Sergei Sornonov, pues unas semanas después del asesinato de Kennedy, lo detienen en Londres y ahí este hombre declara ante las autoridades londinenses que había hablado con el vicecónsul de Estados Unidos en Londres, donde le decía que tenía información de que Oswald quería viajar a la Unión Soviética porque pretendía matar a Kennedy y luego huir a la Unión Soviética. Incluso dice que escribió una carta contándole lo mismo al embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos. Antes de que se produjera el asesinato. Eso es lo que dice él, aunque las declaraciones son posteriores. Todo hay que decirlo. Las declaraciones de este hombre son posteriores, pero él dice que antes... Sí, pero no tiene ningún valor, es una declaración. Claro, es una declaración. Y luego esto es, digamos, la información que podría apuntar a la Unión Soviética, que aquí hay algo muy curioso, y es que evidentemente Oswald tenía una vinculación con la Unión Soviética. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera la CIA, quiso utilizar esto como arma informativa, porque una vez que matan a Kennedy era muy fácil, digamos, crear el relato de que detrás estaba el KGB. Sin embargo, de los informes de la CIA se desprende que no han encontrado ninguna conexión clara que vinculara a Oswald con el KGB, aunque había una serie de evidencias de que había unas relaciones, pero no quisieron utilizar esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar no tenían pruebas y en segundo lugar era una época muy peligrosa donde la Unión Soviética y Estados Unidos estaban al borde... Estuvieron a punto en la crisis de los misiles de Cuba. Exacto, estaban al borde de la guerra termonuclear. Por lo tanto, no querían cabrear al enemigo. Como no tenían ninguna prueba que apuntara en esa dirección, no quisieron utilizar este relato para desgastar a la Unión Soviética. Claro, hombre, cabrear una cosa al enemigo es una cosa y otra cosa es que te maten al presidente. Ojo, es que estamos hablando de algo muy serio. Pero no lo quisieron hacer. Cuando no han querido que fuera necesario tener argumentos para el relato, pues tú fíjate, es decir, Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Claro, cuando les interesó, bien que apuntalaron en ese sentido, pero cuando no les interesó, no. Bueno, aquellos informes que apuntarían a una conspiración interna, la CIA, hay uno muy interesante, un informe del FBI que habla de un personaje que se llamaba Gering
Underhill. Bueno, este hombre era un alto cargo del Pentágono, había sido agente de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial, parece que un buen agente de la CIA, y era un alto cargo del Pentágono. La Segunda Guerra Mundial del OSS, porque no existía la CIA. Sí, no existía la CIA. Bueno, pues tras el asesinato de Kennedy, este hombre abandona Washington a toda prisa, esto es lo que pone uno de los informes, y se presenta en casa de unos amigos en New Jersey. Y ahí les cuenta lo siguiente, dice que sabe lo que ha pasado con el asesinato de Kennedy, que hay una pequeña mafia vinculada a la CIA que está detrás del asesinato de Kennedy, que él teme por su vida y que piensa abandonar los Estados Unidos. Y les dice algo más, que Kennedy sabía algo muy gordo sobre la CIA y que iba a desvelarlo, porque es cierto que en esa época Kennedy tenía un enfrentamiento brutal con la CIA. Luego explicaré alguna cuestión sobre eso, pero brutal. De hecho, él, el último discurso que da antes de fallecer, habla sobre una serie de organizaciones secretas dentro de los Estados Unidos que están acabando con la democracia. Se refería a la CIA, ¿no? Es decir, que había un enfrentamiento muy fuerte. Bueno, este hombre al final no se va de Estados Unidos, regresa a Washington y aparece muerto en su casa, aparentemente suicidado. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que el disparo que acabó con su vida se encontró detrás de su oreja izquierda y este hombre era diestro. Pequeño fallo. Un pequeño fallo. Pues es un fallo importante, ¿eh? Y esta es otra cuestión. Estos ejecutores a veces no. Y esta es otra cuestión bien interesante, porque muchas de las personas implicadas o que tenían alguna información sobre el asesinato de Kennedy, que incluso iban a declarar en la Comisión Warren, fueron asesinados o murieron de formas muy extrañas. Estamos hablando de decenas de personas. Esto sería otra cuestión. Luego, otro informe muy interesante. Horas antes del asesinato de Oswald, porque Oswald es quien mata a Kennedy y luego a Oswald lo matan antes de declarar Jack Ruby, alguien vinculado con la mafia y con la CIA. Esa es otra historia también muy interesante. Bueno, pues horas antes del asesinato de Oswald, la oficina del FBI en Dallas recibe una llamada anónima. Una persona dice que el mismo grupo que mató a Kennedy iba a matar a Oswald y que lo sabía con toda seguridad. Por lo tanto, él lo que pretendía es que protegieran a Oswald para que declarara. Bueno, el FBI no hizo ningún caso, obviamente no pusieron más medidas de seguridad y a Oswald se lo cargaron. Luego hay un informe del FBI muy interesante. No se identifica al informante, pero es una fuente del FBI, una fuente habitual del FBI, se supone que vinculado con la mafia. Y este hombre dice que conocía a Jack Ruby desde hace mucho tiempo, que eran amigos, y que Jack Ruby le dijo varios días antes de matar a Oswald que lo iba a hacer, que iba a matar a Oswald y que tenía una razón muy importante para hacerlo, que temía por la vida de su familia y que estaba muy presionado para actuar. Es decir, lo que le estaba diciendo es que alguien había amenazado a su familia diciendo, si no matas a Oswald, tu familia se va por delante, ¿no? Este hombre además conocía, y esto el informe lo certifica, que conocía desde hace muchos años a Jack Ruby, y este hombre dice que Ruby estaba vinculado con la mafia, algo que no era ningún secreto. Y sin embargo las autoridades nunca investigaron los vínculos de Ruby con la mafia, pero no solamente estaba vinculado con la mafia, estaba vinculado con la mafia, con las guerrillas anticastristas y con varios agentes de la CIA, porque hay que entender que en esa época todos estos, la CIA, la mafia y las diferentes guerrillas anticastristas tenían un pacto. El pacto era matar a Fidel Castro e invadir Cuba, y de hecho llegaron a acuerdos. De hecho es muy conocido que la CIA encarga a la mafia que asesine a Fidel Castro, aunque nunca lo consigue. Y luego había un grave enfrentamiento también entre Kennedy, sobre todo Robert Kennedy, que era fiscal general del Estado, claro, y la mafia. Claro. Aunque Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos gracias a la mafia de Chicago, porque el padre de Kennedy consigue que gente vinculada a la mafia en Chicago consiga votos para Kennedy, pero una vez que llega al poder, él dice que tiene que liberar a Estados Unidos de la mafia, pone de fiscal general a su hermano Robert Kennedy, que empieza una cruzada contra la mafia. Por lo tanto, la mafia consideraba a Kennedy un traidor. La guerrilla anticastrista consideraba a Kennedy un traidor, porque él fue el que provocó que al final no triunfase la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, porque claro, el ejército castrista estaba venciendo a esos invasores y necesitaban ayuda de la aviación de los Estados Unidos, y Kennedy dijo que no había ayuda de la aviación. Bueno, me pregunta David Peñalba que si en alguno de estos documentos aparece algo relativo a su relación con Marilyn Monroe. No aparece absolutamente nada, pero... Qué maravilla. Bueno, hombre, te cantan a ti el Happy Birthday de esta manera y apareces en los papeles de la CIA. Yo hago lo que me digan, mato a Oswald también.
¿Ves qué fácil a matar a Oswald? Ya se ha ofrecido voluntario. Pero luego hay una historia muy interesante con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no solamente era amante de John Fitzgerald Kennedy. No te me vayas por las ramas, Miguel. Mira, te voy a leer hace exactamente 4 semanas, Anónimo, sí. Este mensaje va dedicado a ti, Anónimo. Sí. Nos decía, evidentemente, al programa, decía: hola, me gustaría hacer una pequeña crítica a este equipo que tanto valoro, con todo lo que sabe Miguel Pedrero, y a pesar de las limitaciones de tiempo que tenga el programa, para que cada uno se exprese, es realmente necesario que cada 10 minutos os reáis de él porque argumenta de la forma que argumenta. Bueno, pues Anónimo, ahora me vas a volver a decir que solo está 10 minutos hablando y luego le cortamos, porque el tema es muy interesante. Evidentemente estamos hablando de una enorme cantidad de documentación que te invito a que sigas indagando en ella. Te lo digo porque es que se nos acaba el programa. Básicamente. Simplemente. Y le faltan otras teorías. Claro, es que nos quedan ya. Sí, simplemente. O sea, es que, además te digo, es que vamos a dejar este asunto y te voy a volver a dar paso, porque vamos con el oráculo de Pedrero. O sea, habla con las no sonoras para que le dejen continuar. Es que todavía no he contado lo más, porque lo más interesante de estos informes todavía no lo he contado. Lo sospechaba. Que no apuntan al asesinato de Kennedy, sino a otras cuestiones mucho más interesantes. ¿Ah, sí? Sí, ya veréis. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otro programa. Yo no sé, chicos, si en un minuto queréis comentar alguna cosa. Bueno, a ver, yo en este caso, no tengo ni idea, evidentemente, de quién mató a Kennedy, porque caben muchísimas posibilidades, pero yo siempre barajo que hay 2 extremos que son posibles, que es una conspiración que no deje rastro y que sería prácticamente indetectable, y que sería identificar un posible riesgo, una posible amenaza, como sería este caso, es decir, un perfil de una persona que sea un lobo solitario, que no estaba muy bien de la cabeza por lo que parece, o que tuviera sus obsesiones personales, y lo que tú haces es dejarle hacer y quitarle todos los obstáculos de en medio de una manera muy sutil para que él pueda cometer el asesinato. Claro, eso es muy difícil que quede rastro. Muy difícil, a ver, no me da tiempo. Y es una que hay una implicación por parte de alguien. Tú simplemente, lo que digo, abres las puertas para que ocurra. Hay un grupo de gente que lo sabe, que detecta el peligro y dice, dejo hacer. Pero también cabe otra opción, y es que las cosas sean como nos dice la teoría oficial. Nosotros hemos comentado aquí que somos lo suficientemente jóvenes para haber conocido 2 intentos de asesinato de presidentes de Estados Unidos. El de Ronald Reagan, que fue en el año 81, y ¿sabéis cuál fue el motivo del intento de asesinato? El tío que lo perpetró quería impresionar a Jodie Foster. Fíjate. Hemos visto 3 y hasta 4, porque Donald Trump... el más Trump. Bueno, el de Trump no está muy claro, pero tampoco era presidente. Claro, pero bueno... No era presidente, pero el de Trump, cuidado. Por eso digo, el de Trump, que era presidenciable. Pero imaginaros que el de Trump, que ahora él está en el gobierno y no se ha vuelto a saber nada del caso, que podría haber sacado realmente una movida y decir que efectivamente el Estado profundo existe, que era una conspiración de los demócratas o de Biden para acabar con él justo cuando ya estaba enfilado hacia la presidencia. No hemos vuelto a saber nada. Y mira qué raro, y lo comentamos en su momento, el intento de asesinato de Donald Trump, porque había cosas que no tenían ninguna lógica. Hay uno de ellos que es de película, bueno, de dibujos animados. Si llega a haber muerto, no, pero digo, si llega a haber muerto, la que tendríamos ahora mismo con las conspiraciones de asesinato de Trump. Simplemente déjame 10 segundos y hago spoiler. Venga, 10. El principal responsable del asesinato de Kennedy habló antes de morirse y contó todo. Y era alguien a quien habían acusado directamente de ser responsable de estar detrás del operativo del asesinato de Kennedy. Lo confesó antes de morirse. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. That's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking.